Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal de decodificación de enfermedades. Ya entrada la mitad de este año 2021, cuando se avisora con claridad la implosión del sistema planetario de salud debido al comprado silencio del 99% de sus integrantes ante la masacre que inexorablemente se avecina, es imperativo duplicar o triplicar nuestros esfuerzos para hacer llegar a todos gratuitamente las herramientas que luego del poderosísimo evento que ocurrirá permitan a todos autogestionar la salud en sus propias vidas con total seguridad y tranquilidad. Interiorizar las razones emocionales de la enfermedad te permitirá percibir con total claridad el maravilloso y perfecto sistema de nuestra conciencia para autogenerarse lecciones que comprendidas nos aseguren su propia evolución. La boca. Miren, esto es muy interesante porque la boca nadie tenemos que definírsela, es ese orificio facial por el que ingerimos alimentos, pero también tiene función en la articulación de nuestros sonidos y todo esto es importante para los conflictos que están relacionados con la boca, porque tiene que ver con el conflicto de atrapar o expresar, en la medida que tiene que ver con lo que decimos, el bocado, en muchos casos con desvalorización, con pequeñas chanchadas que están asociadas. Pero en fase del conflicto activo, cuando está en simpaticotonía, en la primera etapa en general, se produce algo que me preguntaban el otro día. ¿En qué caso, por ejemplo, se produce un adenocarcinoma? Miren, lo que la medicina dice, el adenocarcinoma es el peor. Recuerdo un familiar que tuvo y le decían, es el peor, ¿verdad? El adenocarcinoma. Y sin embargo, lo producimos permanentemente y los médicos ni siquiera toman nota. Se produce un adenocarcinoma, pero en las etapas subsiguientes se producen úlceras en las mucosas que pueden ser profundas y dolorosas. Lógicamente, cuando estamos en fase de reparación o vagotonía del conflicto de la primera etapa, se produce la descomposición del adenocarcinoma por hongos o microbacterias, mientras que en la última o la cuarta etapa se producen en general inflamaciones dolorosas con posibles sangrados en algunos casos. Pero esto es muy importante de comprender, porque este es el ciclo que producen en general
todos los cánceres, ¿verdad? Así como se arman, se desarman si termina el conflicto, si termina el problema por el que yo lo estoy armando de alguna manera. Pero ¿qué sentido tiene todo esto? Porque la boca tiene que ver directamente, como decíamos, con el bocado o el pedazo, y es el contacto en realidad de mi propio cuerpo con ese bocado, con ese pedazo. Así que ahí hay que distinguir, lógicamente, varias funciones principales que hay en la boca y que obviamente son atrapar ese bocado o ese pedazo, en otros casos devolverlo o soltarlo, escupirlo. Miren lo que les digo porque es muy gráfico, y expresar un bocado también, que es hablar o gritar algo, en definitiva, para expresarlo. Es muy importante porque eso de el bocado es en realidad algo que consideramos que queremos atrapar en determinado momento. A veces lo queremos soltar, ya no lo queremos más. Esto pasa con las parejas y con mucho más, con los trabajos y con mucho más. Lo queremos soltar, devolverlo, como decíamos, o tal vez escupirlo para sacarnos ese pedazo, en definitiva, ese bocado que atrapamos. Y en otros casos queremos expresar determinadas cosas. Es un bocado afectivo y queremos expresar cosas. En general, los conflictos que tienen que ver con la boca son los de no poder atrapar ese bocado de alguna manera, ese pedazo, no poder alimentarse. También en desvalorización con relación a la palabra o a la expresión, expresar, como decíamos, un pedazo, un bocado de alguna manera. Desvalorización, tal vez porque no nos sentimos escuchados. Miren lo que les digo, en el caso del bocado auditivo, del bocado palabra, no nos sentimos escuchados. Biológicamente, el poder de expresarse es muy importante para todos nosotros. ¿Se recuerdan aquello de las palabras no dichas que ulceran la boca? Claro, como los secretos no contados que lastiman nuestra boca. También es importante el conflicto en cierta medida de no responder de repente a determinadas cosas o maldades que hemos vivido de un modo que nos resultó verdaderamente indigesto. Miren lo que les digo, que no lo podemos digerir por acumulación en muchos casos de pequeños problemas o conflictos, ¿verdad? Chanchadas, que no nos permitimos expresar nuestra agresividad de repente vinculada con eso. Es muy importante porque ahí hallamos conflictos de relacionamiento, de contacto, en la capa superficial de la mucosa. Ahí es donde se hallan los conflictos de contacto, mientras que en la submucosa más bien va a tener que ver con relación a atrapar ese bocado que les estábamos diciendo en la zona izquierda, y en general es escupirlo en la zona derecha, así como en algunos casos la forma de acelerar el proceso digestivo o tener que hacerlo previamente en la boca para digerir esto que viene complicado, y que yo prefiero trabajar ese bocado simbólico que estamos hablando en la boca.
Esto es muy importante. En muchos casos hay, como decíamos, desvalorizaciones detrás que son importantes y que afectan nuestra mucosa, conflictos de contacto que son complicados para nosotros, son degradantes. La boca seca, en cambio, tiene que ver con intentar evitar tragar algo que nos obligan a tragar. No me lo quiero tragar y entonces tengo la boca seca, lo que dificulta tragar el bocado si fuera alimenticio, pero lo hacemos todo tal cual como si lo fuera. Obviamente hay algunas otras peculiaridades, por ejemplo, como la virosis en la boca, que en general tiene que ver con que no pudimos atrapar el bocado en la boca. Pero hay tonalidades de separación detrás, mientras en la micosis no pudimos atrapar el bocado en la boca, pero en una tonalidad diferente de necesidad, de conflicto vital. Yo necesito eso. Entonces genero una micosis que me separa del bocado. En cambio, el cáncer de la parte inferior de la boca, el 90% es epidérmico, implica una separación muy complicada, en general conflictiva, con alguna vivencia difícil, donde yo tengo que llegar a tener bases muy poderosas. Para mí es importante para sobrevivir lo esencial que tengo que decir o declarar, y ahí tengo problemas de cáncer en la parte inferior de la boca. Hemos tenido casos fantásticos de cáncer en la boca. Mientras la mucosa bucal, hay siempre problemas, por ejemplo, en la boca o en la lengua, cuando hay rechazos detrás, hay rechazos de la boca que a uno en general le molestan, o problemas con la boca, test de alcoholemias que hay que soplar y que te quitan el permiso y muchas cosas más. El hueso alrededor de la boca, en la realidad, generalmente tiene que ver con que no puedo decir cosas, es insoportable tener que decir determinadas cosas, no puedo atrapar, como decíamos, o retener el bocado y los huesos no me ayudan, o hay grandes desvalorizaciones con lo que se dice, con lo que se hace, se come, se bebe, y todo aquello que se hace con la boca. En definitiva, fíjense lo que les estoy diciendo, tal vez la prohibición de expresarse o dejar clara una agresividad que tenemos y sacarla de nosotros expresándola. La boca es muy interesante porque está muy vinculada a todo lo que hacemos en la vida.